Muy buenos días, mis amados hermanos, que la paz, la misericordia y la bondad de Dios continúe con cada uno de nosotros en este nuevo día y esta nueva semana que da inicio hoy. Y estamos más que agradecidos y contentos con nuestro Dios por darnos esta oportunidad de continuar compartiendo con ustedes su hermosa y maravillosa palabra, las cuales van a enderezar nuestro camino y nos van a llevar a puerto seguro. Y allá vamos a encontrar pasto para nuestra alma. O sea, vamos a encontrar todo lo necesario que nosotros necesitamos en la vida para tener un sentido de lo que es la existencia de este mundo, que solamente Dios, por medio de Jesús, sus enseñanzas y su Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a entender y a recordar todas las cosas en su momento apremiante, nos van a bendecir por medio de eso en ese lugar donde vamos a encontrar pasto de parte de nuestro Dios a través de su palabra. Vamos a entrar a ver qué nos dice el Señor Jesús. Aquí vemos nos vamos a encontrar aquí con un enfrentamiento entre Jesús y los líderes de la sinagoga. Ya usted y yo sabemos que la sinagoga es sinónimo de las iglesias hoy, de los que creen y entienden que por medio de los rudimentos establecidos aún en este tiempo, nos vamos a acercar a Dios. Y usted verá a nuestro Señor Jesucristo refutando esta parte con estos hombres. En aquel tiempo, en el versículo 1 del capítulo 12, estamos avanzando ya. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. En un día de reposo. Ya desde que menciona día de reposo, ya usted sabe que eso es problema con los religiosos. Pero énfasis, hoy, excepto los adventistas del séptimo día, los demás también tienen su rudimento humano que Dios lo había establecido en la antigüedad y hoy es igual. Hoy luchan y pelean por eso. Hoy te siembran a ti por eso, porque ya tú y yo somos cristianos de fe, por medio de la fe en Cristo Jesús, en lo que Él representa, en lo que Él significa, en lo que Él estableció, en lo que Él quiere, en lo que Él busca. Cuando nosotros vamos con esta actitud de Cristo, por Cristo y para Cristo, nos van a hacer lo mismo hoy. Escuche, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Vinieron los fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa de aquel tiempo. Como hoy, la secta religiosa, toda, no la voy ni a mencionar, incluyendo de donde nosotros venimos, los pentecostales, que son los primeros que se fijan en cómo tú viste, en cómo tú caminas, en la cosa que se ven. Eso es lo mismo que el sábado para ellos. Es lo mismo. Y usted lo ve para que usted vea la ignorancia, para que usted vea la condición espiritual de esa persona. Ellos no están de acuerdo con los adventistas del séptimo día, porque ellos toman el séptimo día así como el sábado que Dios lo estableció y que hay que ese día es intocable. Ellos discuten con ellos. Ellos no están de acuerdo con ellos. Pero ¿sabe qué? Ellos lo hacen de otra manera, basado en los rudimentos que Jesucristo supuestamente, o que Dios nos dejó, basado en los diezmos, en los sacrificios, en que tú debes de hacer o dejar de hacer. Lo mismo
de diferentes maneras. Dice, viéndolo los fariseos le dijeron, en el versículo 2, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, esta es la palabra que ustedes debemos escuchar, porque ya hay que estar mal, está mal. Nosotros tenemos que escuchar la que nos interesa, la que nos importa, conociendo la que nos interesa, que es la que viene a hablar nuestro Señor Jesucristo, la palabra. Dice el versículo 3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no sabéis o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Yo, dice el Señor Jesucristo. Y le puso dos ejemplos para que ellos vean que en una ocasión, no, lo de David es para que entendieran que lo que Dios iba haciendo con David era más importante, porque usted sabe que David fue un ungido de Dios y que a David es Dios que lo lleva y Dios lo encamina, y David llega al templo donde solamente los levitas y los sacerdotes que tenían una porción de pan, llega huyéndole a Saúl. Pero David anda huyéndole a Saúl, pero esa es la preparación que Dios le está dando a David para llevarlo a donde Dios tenía determinarlo, llevarlo y posicionarlo, dando a entender que cuando es Dios que lleva de la mano a alguien, lo que está establecido, sea en el templo o sea donde sea, no tiene que ver, porque el que lo estableció es mayor que lo que está establecido. David llegó y preguntó que si había de comer, y el sacerdote le dijo, bueno, ahí lo que hay unos panes de la proposición, deme eso. Él se lo dio y no pasó nada. Él se lo dio y no pasó nada. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios está por encima, y hoy día el propósito de Dios es nuestro Señor Jesucristo, para nosotros acercarnos a Él. Y no podemos poner la cosa, los rudimentos establecidos de la ley, los sacrificios y lo que usted y yo debemos hacer hoy, que tienen su área donde trabajar, donde trabajar. Nosotros entendemos que por orar mucho, que por ayunar mucho, que por leer mucho la Biblia, es que vamos a estar bien con Dios. No, eso tiene su función en cada área de nuestra vida. Un ejemplo, para nosotros conocer a Dios, si no leemos la Biblia, pero esto es simplemente para conocer a Dios. La Biblia es el medio que Dios dejó para que nosotros lo conozcamos. Al leer la Biblia, lo conocemos, pero eso no nos acerca a Dios. Nos da la oportunidad de conocer qué es lo que nosotros tenemos que buscar, ya conociendo cómo es Dios. La oración. Hay gente que creen que porque oran 3 veces al día, y te cogen el ejemplo de Daniel, que oraba 3 veces al día, ya con eso también con Dios. No, la oración simple y llanamente es para usted expresarle a Dios, porque orar es hablar con Dios, las cosas que usted tiene contraria a él, de lo que ya había conocido por medio de la lectura, para que Dios se la quite la cosa contraria y le ponga la cosa positiva a su vida conforme a la estatura de Cristo. El ayuno. El ayuno no es nada más y nada menos para nosotros menguar a la parte humana, ya que por medio de el ayuno, la parte humana cede y usted puede hacer las cosas de Dios. Pero eso no es porque usted ayune, porque usted ore, porque usted, no es de que usted está bien con Dios. Eso te ayuda en cada área de tu vida, rumbo
al propósito, que es que formar a Cristo en nuestra vida. Por medio de la lectura de la Biblia lo conocemos. Por medio de la oración le pedimos a Dios que nos quite lo malo como humanos que somos y que ponga lo bueno de Jesús en nosotros. Y por medio del ayuno quebrantamos la parte humana para que la parte espiritual gobierne. Pero no es por hacer ninguna de estas cosas que usted está bien con Dios. No, 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 no. Y eso es lo que viene pasando aquí. Dios, Jesús, le pone el ejemplo de David. ¿Por qué? Porque viendo los discípulos que tenían hambre y recogieron espiga un sábado, pero Jesús está haciendo esto intencional. Porque él tiene que dejar esa enseñanza. Él tiene que dejarnos entender que ninguna de las cosas establecidas por hombre que Dios le estableció a los hombres, primeramente a Moisés y al pueblo de Israel, no es suficiente, porque ya Cristo sustituyó todo eso y es mayor que todo esto. Mis amados hermanos, dice el versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, hablando de Jesús. Vamos a saltar al versículo 9. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, de los fariseos, a la iglesia de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, buscando la manera de acusarle, y Jesús permitiéndolo para que salga a flote lo que son por dentro. Muchas cosas van a acontecer para que salga lo que tienen dentro la gente. Y es por eso que usted tiene que aprender a analizar, a escuchar lo que sale de dentro de la gente, porque usted se va a dar cuenta ahí si son cristianos o si son religiosos, por medio de lo que te exigen, por medio de lo que te piden, por medio de lo que te enseñan. Se nota, se ve si son guiados por Cristo o si son guiados por esos espíritus de religiosidad, mis amados. Ningún espíritu de religioso te va a hablar de Cristo, te va a detallar a Cristo y te va a presentar los propósitos, los hechos y la fe en Cristo Jesús. Te van a hablar de hacer o dejar de hacer, de respetar o dejar de respetar cosas que no tienen que ver. Dice el versículo 11, Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta a sí mismo? Así mismo es que son los religiosos. Te aplican una cosa en un momento determinado, pero en otra cosa no, la dejan de aplicar. Si hay una oveja que a un hombre se le cae por un hoyo, o un animal, o algo de valor, no lo vaya a buscar. Ahí lo dejo callado, porque ellos mismos saben que cualquier cosa que contrapiraba con ellos el sábado, ellos la ejecutaban, pero aquí buscando la manera de tergiversar el propósito de Dios, de darle muerte a Jesús, de perseguir a Jesús. Oye lo que están exigiendo el sábado. Dice el versículo 12, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ve, hacerlo bien no es refiriéndose a las verdades o una media verdad. Hacerlo bien es hacer todo lo que Cristo es, lo que Cristo representa y lo que Cristo significa. Recuérdese lo que le dijo a Caín. Si hace lo bueno, no será enaltecido. Entonces lo bueno ahí era llevar a una oveja, sacrificarla para sustituir su pecado y quedar acepto delante de Dios, lo cual iba a permitir que Dios hallara gracia en él. Eso era lo bueno. Lo bueno es hacer la voluntad de Dios, creer en Jesús por encima de lo que sea y de quien sea, en el momento que sea. Dice el versículo 13. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Dice Jesús, arremetiendo con los rudimentos de ellos. Entonces dijo aquel hombre, extendiendo su mano, y él la extendió. Extiende tu mano. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. ¡Wow! ¡Qué palabra! Vamos a dejarlo ahí por el día de mañana. Seguimos en el 15.
para destruirlo, mis amados. Mire, cuando usted y yo queremos establecer el orden de Dios, queremos mostrarle a los hombres la verdad de Cristo, es planificando lo que mora detrás de ellos. No vamos a ver los hombres, porque sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Pero esos principados son los que guían a los religiosos, son los que guían a los que buscan acercar a Dios por medio de reglas establecidas por hombres. Mis amados, buscan destruirnos, que si no hubiese sido porque nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él nos cuidará y que no hay nada oculto que quedará, que no salga a la luz conforme a las estrategias del mal para detenernos y destruirnos y acabarnos, nosotros no existiéramos. Mi alma alaba al Señor, pero estamos de pie y creemos solamente en Cristo, a lo que Dios mandó a través de Él, y que Él es el único medio para poder llegar al Padre. Lo vamos a engrandecer, lo vamos a glorificar y vamos a arremeter contra la parte humana, contra la carne y toda regla establecida, para que la gracia, la misericordia, la bondad de Dios reinen por medio de la fe. Dios les bendiga y Dios les guarde.